Jóvenes que no comprometen sus principios. De eso quisiéramos hablar en el día de hoy. Y para esto vamos a estar tratando la historia de Daniel desde el capítulo 1, verso 1 hasta el versículo 21. Ahí vamos a encontrar un tema del cual poco se está hablando en nuestros días, pero que es de vital importancia para el presente y para el futuro del creyente, ¿no? Del pueblo de Dios. Todos sabemos que el cristianismo o el pueblo cristiano es el pueblo de Dios espiritualmente. Por lo tanto, en estas historias que se escribieron hay elementos de suma importancia y fundamental que nosotros debemos tomar para hacer una comparación de lo que vivimos hoy en día. Si recordamos en los años 80, en los años 90 hacia atrás, era común escuchar que los jóvenes querían ser como Daniel y sus amigos. Hoy en día este mensaje ha ido quedando en desuso, ya porque es un mensaje de compromiso, un mensaje que compromete a las personas. La historia se desarrolla en la cautividad del pueblo de Israel por los caldeos, al mando del rey Nabucodonosor. Daniel y sus amigos, pues, de pronto se ven en una situación de cautividad, pero ellos conocían a Dios. Dios había puesto la mirada en ellos para llevar la voz cantante durante los 70 años que iba a durar la cautividad o el exilio del pueblo hebreo. Pero quisiéramos leer parte de esa historia para que usted vaya tomando nota de lo que queremos decir. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas.
Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Bien, ¿cuál era el propósito de los caldeos al tomar los jóvenes príncipes de Israel el liderazgo? Era precisamente neutralizar todo esfuerzo futuro de que la nación de Israel se vuelva a reconstruir en base a su liderazgo político. Es normal ver muchos jóvenes sobresalientes en el Evangelio, cómo el enemigo de la justicia neutraliza los esfuerzos de ellos a los fines de que esos talentos depositados en ellos no puedan servirle al reino de Dios. Pero Daniel y sus amigos tomaron una decisión de no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con la religión de Babilonia, no contaminarse con el sistema de Babilonia. Es decir, ellos querían preservar su identidad a como diera lugar. Cuando hablamos de preservar los valores y los principios, esto debe tener varios elementos a tomar en cuenta. Lo primero es quiénes somos y en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Daniel y sus amigos sabían dónde estaban, la situación difícil. Ahora bien, era una situación privilegiada también porque ellos estaban en el palacio del rey. Iban a tener una posición muy sobresaliente y prácticamente era algo muy atractivo para cualquier persona, ya que iban a estar en lugares prominentes. Esas son de las cosas que el enemigo de la justicia a veces al creyente le ofrece para engañarlo. Pero ellos sabían quiénes eran, sabían que eran judíos, sabían que le servían a un Dios vivo. Por lo tanto, tenían esa fe muy arraigada en su corazón y tenían esa convicción firme de no cambiar, no importa las circunstancias que los rodearan. Daniel propuso no contaminarse. Cuando seguimos leyendo la historia, vemos que Dios premia la actitud de estos jóvenes y dice que Dios entonces, al ver la actitud de fidelidad de Daniel y sus amigos, lo dota de toda clase de ciencia y conocimiento. O sea, Dios ve la fidelidad de aquellos jóvenes y entonces los prepara. ¿Para qué? Para que ellos fueran la luz en medio de aquel pueblo que se encontraba sin esperanza y que se encontraba cautivo. Todos conocemos la historia posterior del desarrollo de estos jóvenes. La pregunta es, hoy en día, ¿busca Dios jóvenes que tengan esas mismas actitudes para encaminar sus reinos hacia adelante en un mundo lleno de ofertas, en un mundo donde te pone las cosas y donde muchos han sido engañados por la gloria, la fama, el poder, el brillo? Sin embargo, Dios busca personas que mantengan los principios cristianos por encima de todas estas cosas, que le digan al tentador, como le dijo Jesús, escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. ¿Es así? ¿Qué opina usted de esto? Los jóvenes hoy en día deberían de enmarcarse en esa historia de Daniel, ya que Daniel tenía un propósito muy cimentado y su fe estaba fundamentada en Jesucristo. Ese es el propósito de cada joven hoy en día, pero nuestros jóvenes para este tiempo, su propósito y su ideal no es Jesús, lamentablemente. ¿Por qué los jóvenes de hoy no quieren parecerse a los jóvenes de esta historia que decidieron en su corazón? O vamos a decirlo, no todos, hay muchos jóvenes que han propuesto, pero vemos que no es la mayoría. ¿Por qué Dios elige a estos jóvenes? Eran jóvenes, iban a vivir muchos años, iban a ser los representantes del pueblo. O sea,
La actitud de los hebreos, de estos jóvenes hebreos, tanto en el horno de fuego como en el pozo de los leones, le dio esperanza al pueblo de que había personas que podían serle fiel a Dios a pesar de las circunstancias en las cuales estaban viviendo. No era una situación muy halagüeña, el futuro se veía negro. Sin embargo, vemos cómo Dios prepara a estos jóvenes para que fueran la luz en medio del camino. Una situación importante que debemos destacar es que lo mismo espera Dios de la juventud de hoy. ¿Cómo será el Evangelio dentro de 30 años? ¿Quiénes serán los líderes del mañana? Entonces, el Señor busca que el joven de hoy, pues, se mantenga firme. Se prepare. Y se prepare, ¿verdad? Dios ve la fidelidad, entonces Dios la premia, te da lo que hace falta, para que tú estés en lugares prominentes, pero donde tú no te dañes, donde tú no te contamines. Porque si te fijas bien, ellos no renunciaron a los cargos, no podían. Pero mientras estuvieron en los cargos en Babilonia, fueron fiel y firme a su convicción. O sea, ¿qué tanto se le está enseñando a los jóvenes hoy el valor de los principios y de una verdadera convicción? ¿Verdad? Dios busca esto como que el joven pueda asumir en su vida el compromiso de Dios en su vida para transmitirlo y ser parte de ese remanente sagrado que Dios quiere para la humanidad. Por lo tanto, yo creo que tanto los pastores como los líderes deberíamos retomar esta historia y enseñar a nuestros jóvenes, alentarlos, para que vuelvan a asumir en su vida esos principios que tanto Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego asumieron en su vida. Y hoy en día estamos hablando de ellos como héroes que en su generación fueron personas que la marcaron, pero la marcaron con un propósito santo. Y aquí se cumple la palabra de Dios que dice que Dios honra a quienes le honran. Cuando nosotros nos desvanecemos, pues no servimos. Jesús dice, nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Entonces, convertirnos en uno más del montón no es la solución. Es muy fácil nadar con la corriente, con lo que está en el aire, con lo que se dice, con la moda. Pero la historia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña que el hombre que es separado de Dios no puede ir con la corriente. Es todo lo contrario. Entonces, debemos ir como separando las cosas, ir enseñando a la juventud del valor que tiene el guardarse para Dios, el guardarse sin mancha, el no contaminarse con el mundo, para que entonces Dios pueda derramar su gracia en cada uno de ellos. Yo creo que hasta aquí, y sus palabras finales serían para estos jóvenes de esta actualidad. ¿Cuál sería el consejo para ellos? El consejo sería llevarse del texto bíblico que dice hacerlo todo para la honra y la gloria de Dios. Amén. Pues será hasta la próxima con otra mini cápsula de este su programa.